En las afueras de Lima, Perú, los cadáveres emergen de la arena. Tienen heridas terribles. Estas personas tuvieron una muerte muy violenta. Estos esqueletos pueden revolucionar nuestra comprensión de uno de los acontecimientos más importantes de la historia del mundo: la conquista española del Imperio Inca. Durante 500 años, para comprender lo que había pasado, hemos tenido que confiar en las crónicas escritas por los conquistadores españoles. Esas crónicas nos describen cómo en 1532 Francisco Pizarro llegó a la frontera del Imperio Inca con algo menos de 200 hombres. Desde entonces, los historiadores se han sentido intrigados por los sucesos que ocurrieron a continuación. Cuando los mensajeros incas propagaron por el imperio la noticia de la diminuta invasión, ¿por qué no se movilizó el enorme ejército inca? ¿Cómo pudo un puñado de aventureros españoles poner de rodillas a la mayor civilización indígena de Sudamérica? ¿Fue debido a la inmensa superioridad de las armas españolas? ¿Fue debido a las enfermedades europeas frente a las que los incas no tenían defensas? ¿O fue por otra razón? Puede que la respuesta esté en estos esqueletos. Por primera vez, la ciencia puede abrir una ventana a los acontecimientos reales de la conquista del Perú. Los descubrimientos son asombrosos. Creo que estamos ante la primera herida de bala del Nuevo Mundo. Una historia de conquista jamás contada. Una historia de alianzas secretas y traiciones. Una gran acción encubierta que ocurrió en el siglo XVI. La historia de la gran rebelión inca. La gran rebelión inca. Durante 3000 años, las montañas de la costa del Perú albergaron a la civilización más avanzada de América del Sur. El Imperio Inca fue el último de los muchos que surgieron y cayeron en Perú, y fue el más grande. Los incas eran los romanos del Nuevo Mundo. Ingenieros y constructores sin igual, crearon el Machu Picchu, el sistema de carreteras más complejo de América, e innumerables obras maestras en oro. Pero el mayor talento lo tenían como conquistadores. En el siglo XV lo usaron para conquistar toda la región andina. Los fantasmas de aquel feroz imperio inca todavía rondan por la capital del Perú moderno, Lima. La Lima del siglo XXI es una ciudad bulliciosa de 9 millones de habitantes. Pero bajo los cada vez más extensos barrios de chabolas, yace capa sobre capa el viejo Perú muerto. Durante más de 20 años, arqueólogos peruanos y el delegado de National Geographic, Guillermo Koch, han trabajado para desvelar los misterios de estos cementerios indígenas.
Nadie sabe más que ellos sobre las zonas de enterramiento de Lima. Límpialo con la brocha nomás, eso es lo que hay que limpiar con la brocha. Con la escobilla, con esa. A comienzos de marzo de 2004, la ciudad iba a construir una autopista en una zona en la que sospechábamos que había un cementerio. Decidimos hacer una zanja para comprobar si era o no un cementerio. El yacimiento que Guillermo estaba investigando era una colina sin aparentemente nada especial, situada a las afueras de Lima, llamada Puruchuco. Se puso a trabajar con su colega de muchos años, la arqueóloga Elena Goicoechea. Hola, Willy. Hola, Elena, ¿cómo estás? Al poco tiempo su zanja de prueba ofreció resultados. El resultado del sondeo fueron unas 20 tumbas en una zanja de 2 por 8 metros. Aquel hallazgo nos llevó a deducir que aquel pequeño barranco era, de hecho, un cementerio. Al principio el cementerio de Puruchuco parecía muy similar a otros que Willy y Elena habían excavado. Los cuerpos estaban enterrados a intervalos regulares, sentados en cuclillas mirando hacia el sol naciente. Esa es la pauta clásica de los enterramientos incas. Pero al cabo de poco tiempo comenzaron a aparecer anomalías extrañas. Poco después de comenzar la excavación, descubrimos que había varios individuos que no se ajustaban a lo que llamaríamos el patrón de enterramiento estándar. En las capas más bajas del cementerio, todo parecía estar como Willy podía esperar en un cementerio inca bien organizado. Pero en la parte superior, había una capa de cadáveres enterrados cerca de la superficie que no se parecía a nada de lo que él y Elena habían visto hasta entonces. Sí, porque la proyección del fardo va... El cadáver se extiende hacia este lado. Mira hacia el oeste. Normalmente debería mirar en esa dirección, este. La orientación está mal, igual que en los otros. Aquí teníamos... Cuantos más cadáveres descubrían, más sorpresas encontraban. Se habían arrojado cuerpos de forma caótica, encima de los cadáveres del cementerio tradicional inca. En vez de envolver cuidadosamente el cadáver relleno de algodón con tejidos de lana, como era habitual, estos habían sido envueltos a toda prisa en telas bastas. Estaban tendidos sobre el costado o la espalda, algunos boca arriba, algunos hacia el oeste. Ninguno estaba acurrucado y mirando hacia el este, siguiendo la forma tradicional inca. Era evidente que no habían seguido los rituales de enterramiento. No tenían ofrendas adecuadas. La pregunta era, ¿por qué habían enterrado a aquellos individuos de forma tan inusual? Para alguien que conocía también el mundo inca como Willy y Elena, esto era un misterio. El respeto a los muertos era parte esencial de la cultura inca. Realizar los rituales funerarios de forma adecuada era fundamental para asegurar el renacimiento del muerto en el mundo de los espíritus. De ahí los enterramientos en cuclillas, en postura expectante, mirando hacia el sol naciente, símbolo del renacimiento. Teniendo eso en cuenta, el trato dado a los cadáveres en Puruchuco era doblemente sorprendente. Es como si en el momento de su muerte simplemente los hubieran envuelto en una tela, traído al cementerio y colocado de forma caótica en la tierra, sin seguir la forma inca habitual. Cuando Willy y su equipo desenvolvieron los pobremente cubiertos esqueletos, lo que descubrieron fue todavía más sorprendente. Casi todos presentaban señales de violencia extrema. Los cráneos habían sido aplastados, y algunos mostraban heridas nunca antes vistas en un cementerio inca. De hecho, en ningún cementerio indio, ni de América Central,
ni de América del Sur. Un esqueleto en particular llamó su atención de forma especial. Lo llamaron Mochito, el cortado, debido a sus terribles heridas. Los dedos meñique, anular y corazón de la mano izquierda han sido quizá cortados o arrancados. Claramente ha recibido golpes en la cara. Hay una fractura relacionada con la muerte en la primera costilla izquierda. Una fractura muy grave en el fémur. La suma de todas estas lesiones me lleva a creer que este individuo murió de forma muy violenta. Melissa Murphy es una bioarqueóloga que trabaja con Willy en la interpretación de las lesiones de Mochito. Es un esqueleto muy especial, por varias razones. Es muy atípico. Tiene una serie de lesiones relacionadas con la muerte que no habíamos encontrado antes. En particular, estas 3 marcas cuadrangulares en el cráneo. Una de ellas tiene también una pequeña fractura radiante, una fractura en bisagra, que parece como si algo hubiera cogido la parte externa del hueso. Nunca había visto algo así. Basándonos en casos documentados de otras lesiones, parece que se deben a un arma de metal afilada, algo que no se encuentra entre las armas de los incas. Los incas tenían pocas armas capaces de realizar las heridas incisas y limpias que Melissa observa en el cadáver de Mochito. Sus armas de guerra más mortíferas eran bastones de piedra, lanzas y hondas. Las armas que usaban los guerreros incas habían quedado obsoletas en Europa hacía más de 2000 años. El ejército inca tenía que resultar extraño a los españoles. Quedaba fuera de su memoria histórica. Era un ejército de la edad de cobre. Los andinos podían fundir oro, plata y cobre, pero todos sus elementos cortantes o punzantes, todas sus armas, eran de piedra. La llegada de Pizarro y sus conquistadores en 1532 puso al ejército inca y a sus armas de piedra frente a un ejército europeo del siglo XVI con la tecnología militar más avanzada de la época. Las extrañas lesiones de la parte superior de la cabeza de Mochito hicieron pensar a Willy y a su equipo en heridas de arma blanca realizadas desde un caballo. ¿Eran los cadáveres del cementerio víctimas de los conquistadores de Pizarro? Si lo eran las primeras que se encontraban. Las lesiones de otra calavera parecían probar la relación con los conquistadores, de forma aún más espectacular. Lo más anómalo en este caso es que tiene un gran orificio circular en el parietal izquierdo, que parece una herida producida por un arma de fuego. Parece que el proyectil salió por la cara, salió por esta zona, se fragmentó y destrozó toda la cara. Lo excepcional de este caso es que además de tener la herida de entrada y la herida de salida, he recuperado en el interior del cráneo el fragmento de hueso que se desprendió de este lugar. Podría ser un descubrimiento trascendental. Podría tratarse de la primera herida por arma de fuego documentada en el Nuevo Mundo. Las primitivas pero mortíferas armas de fuego del siglo XVI, llamadas arcabuces, fueron solo una de las muchas novedades aterradoras que los españoles llevaron con ellos a América del Sur. Los arcabuces de los conquistadores españoles no eran peores armas que los mosquetes que usó la infantería europea cientos de años después. Eran algo más pesados debido al peso de su proyectil, y los españoles sabían cómo utilizarlos, los manejaban muy bien. La combinación de fusiles, armas de acero y caballos tuvo un efecto devastador sobre los ejércitos nativos. Los incas no tenían defensa ante aquello. En Europa, la respuesta a las cargas de la caballería se había aprendido a lo largo de siglos de combates contra gente a caballo. Los incas no sabían cómo hacer frente a la caballería. Los españoles habían llevado con ellos
otro elemento mortífero que acabaría por diezmar a la población inca: enfermedades. Pero nadie está seguro de cuándo comenzó exactamente la primera epidemia. Así que Willy y su equipo concentran sus esfuerzos en las heridas de los esqueletos que resultan más reveladoras. Si la sospecha de que se trata de una herida por arma de fuego se confirma, será una primicia. Por eso, Melissa necesita pruebas. Confía en que los rayos X puedan mostrar restos de metal en los bordes de la herida. Estamos viendo la herida de salida. Confiábamos en ver residuos de metal, algo blanco brillante, distinto a como se ven los huesos, pero no lo vemos. No había nada que sugiriera la presencia de plomo ni residuos metálicos. Parece que no hay nada. El resultado negativo es un golpe. Para Melissa y Willy, la herida indica claramente hacia un arma de fuego. Pero no pueden probarlo. Quizá los restos de metal dejados por las balas de los arcabuces fueran demasiado pequeños para que los detectaran los rayos X. Así que Willy toma una decisión atrevida. Se pone en contacto con un laboratorio criminalista de renombre mundial. Se encuentra a 6.500 kilómetros, en la Universidad de New Haven, en Connecticut. Si en algún lugar se puede obtener resultados de los esqueletos de Puruchuco, es aquí, gracias a sus técnicas forenses pioneras. Los eminentes científicos forenses Ol Harper y Tim Plambach han examinado cientos de heridas de arma de fuego, mucho más recientes que las de Perú. Al poco tiempo, Ol y Tim llegan a Lima. La atracción por examinar lo que puede ser la primera herida por arma de fuego en América les resulta irresistible. Dr. Koch? Hi. Good morning. Welcome to our lab. Albert Harper, how are you? Very nice to meet you. Very nice to meet you. Lab, no? It's come in. Very interesting. El laboratorio de Willy alberga los restos de más de 3.000 enterramientos incas. Han abandonado momentáneamente el trabajo con esta asombrosa colección de momias y esqueletos, ya que Mochito capta toda su atención. Se centran de inmediato en lo que Melissa cree que puede ser una herida por arma de fuego. Qué interesante. Mira esto. Es como si hubiera dos puntos de acceso diferentes. Prácticamente tenemos la trayectoria, un ángulo de 30, 45 grados quizá. Golpeó en un ángulo más o menos así. Por lo que respecta a la energía, tenía energía suficiente como para hacer un orificio en el cráneo. Pero no tanta como para romper esto de aquí. Los 19 o 20 kilojulios de energía habituales en el impacto de un arma moderna no dejan restos como este. No dejan fragmentos. No, quedan completamente pulverizados. La bala simplemente hace un agujero en el hueso y deshace el hueso al pasar. Este no es el caso. El fragmento de hueso desprendido por el impacto indicaba una fuerza de impacto mucho menor que la de cualquier arma de fuego actual. Pero podía corresponderse al impacto mucho más débil de un arcabuz del siglo XVI. De hecho, el fragmento de hueso tenía una marca cóncava que sugería una bala de mosquete. Sorprendente, muy sorprendente. ¿Podría ser de un arma de fuego? Podría. Para probarlo, tenían que usar instrumentos más complejos, comenzando por un SEM, un microscopio electrónico de barrido. Lo que vamos a hacer es efectuar un barrido con el microscopio electrónico. Y si encontramos alguna partícula pequeña, usaremos rayos X para conocer su composición. Los resultados superan sus mejores sueños. Los bordes del orificio del cráneo y toda la superficie del fragmento del hueso desprendido están impregnados de fragmentos de hierro. Un metal que a veces se usaba en España para hacer balas de mosquetes. En el estudio básico con rayos X no se vieron estas partículas de hierro porque, según hemos visto con el SEM, son partículas tan diminutas que están ocultas en pequeñas fisuras y fracturas del hueso.
Ahora Tim y Al tienen una imagen de lo que probablemente ocurrió. Cuando la bala de mosquete golpeó la parte posterior del cráneo y atravesó la cabeza, dejó fragmentos de hierro profundamente clavados en el hueso, que han permanecido allí durante 500 años. Sinceramente, cuando nos enfrentamos por primera vez a la posibilidad de que fuera una herida por arma de fuego de hace unos 500 años, nos mostramos escépticos y, como haría cualquier científico, intentamos refutarlo. No hemos encontrado nada que contradiga que se trata de una herida por arma de fuego. Se trata de un descubrimiento increíble. Además de ser la primera prueba de una herida por arma de fuego en América, apoya la creencia de Willy de que los cadáveres del cementerio de Puruchuco podrían ser los primeros restos forenses de las batallas de la conquista. Las preguntas que plantean estos huesos preciosos son tentadoras. ¿Qué otras historias tienen para contar? ¿Quién fue Mochito? ¿Cómo murieron él y su gente? La ciencia forense ha abierto una ventana a la conquista española del Perú. ¿Qué más se puede ver a través de ella? ¿Confirmará lo que los españoles escribieron en sus crónicas? ¿Que las armas de fuego y espadas de acero que usaron dieron a un diminuto grupo de conquistadores una ventaja tan grande que pudieron vencer a miles de indios? Las crónicas españolas de la conquista quitan importancia a un hecho muy importante. Cuando Pizarro y sus conquistadores llegaron al Perú, el imperio inca se estaba desmoronando. Se había formado solo 100 años antes, cuando los incas se desplegaron desde su capital, en Cusco, para aplastar a los muchos pueblos indígenas de la región. En 1532, muchos de los 10 millones de habitantes del imperio estaban hartos de la dominación inca y estaban dispuestos a aliarse con los españoles para deshacerse del dominio inca. Para los españoles recién llegados, fue un auténtico golpe de suerte. Aún con sus enormes avances tecnológicos, no eran desde luego un ejército formidable. Es un error pensar en los conquistadores como soldados. No eran soldados en el sentido de la España de la época, y menos en el de la América moderna. Eran aventureros. Eran absolutamente despiadados, pero no eran soldados. Muchos de los conquistadores eran analfabetos, incluyendo al propio Francisco Pizarro. Procedentes de las zonas rurales españolas, la mayoría eran hombres de acción, no de letras. La tarea de contar la historia de la conquista recayó fundamentalmente en escribanos y cronistas. A lo largo de los años se creó una especie de versión oficial de lo que había ocurrido. Los historiadores y arqueólogos sospechan desde hace tiempo que en el proceso se alteraron algunos hechos y otros fueron omitidos conscientemente. Los cronistas intentaban justificar la conquista. Y para magnificar la gloria de los españoles, exageraron. Las crónicas hacen todo lo posible para mostrar una imagen dramática de las dificultades y heroísmo de los españoles, pero ignoran de manera notoria la ayuda que recibieron de los indios aliados. Relatan una sucesión de batallas dramáticas en las que el diminuto grupo de Pizarro se enfrentaba a grandes ejércitos incas y, contra todo pronóstico, ganaba. La más sorprendente de todas tuvo lugar solo pocas semanas después de la llegada de los españoles. En Cajamarca, al norte del Perú, se toparon con las tropas del rey inca Atahualpa, que estaban celebrando una exitosa campaña militar. Los incas no estaban preparados para la batalla.
Los españoles los cogieron por sorpresa y los masacraron. En el proceso cogieron como rehén al rey Atahualpa. Pizarro pidió una cantidad enorme de oro por el rescate de Atahualpa. Una vez pagado, ejecutó al rey. Con el mundo inca convulsionado, Pizarro avanzó hacia la capital, Cusco, que cayó rápidamente en poder de los españoles. A los pocos meses, el imperio inca era suyo. La resistencia armada inca tardó 4 años en materializarse. En 1536, el ejército inca se movilizó y se lanzó contra los conquistadores, tanto en Cusco como en la recién fundada ciudad española de Lima. Había comenzado la gran rebelión inca. Según las crónicas, el 10 de agosto de 1536, Francisco Pizarro estaba en Lima. Vio aterrorizado cómo un enorme ejército indígena barría la llanura de la costa. Que Dios nos salve de la furia de los indios, era todo lo que podía decir. Fue seguramente durante el asedio de Lima, que se produjo a continuación, cuando probablemente perdieron la vida Mochito y su gente. La estratigrafía del cementerio de Puruchuco indica a Willy que los restos de Mochito pertenecen a los primeros años de la conquista. El único acontecimiento que puede explicar sus heridas y la posición estratigráfica es el asedio de Lima. En agosto de 1536, la ciudad de Lima tenía solo 18 meses de antigüedad. Sus pocas casas de adobe estaban dispuestas en forma de cuadrícula, alrededor de una plaza central. Según las crónicas, el día de la batalla, un ejército numeroso liderado por el gran general Quiso Yupanqui se aproximó a Lima. Calcularon que eran decenas de miles. A Quiso lo llevaban en una litera, rodeado por sus capitanes. Pizarro contaba solo con unos cientos de soldados. Con todas las posibilidades en su contra, decidió jugárselo todo a una carga desesperada de la caballería. Los españoles siempre intentaban matar primero a los líderes, porque sabían que eso hundía la moral del enemigo. Así que la caballería se abrió paso a través de las tropas incas, hacia Quiso y sus capitanes. Ante la carga española, los capitanes se replegaron, dejando expuesto a Quiso. Lo mataron de inmediato. El ejército inca se retiró de forma caótica. Según la imagen descrita por los cronistas, un puñado de españoles había derrotado una vez más, de forma heroica, a un ejército indio enorme. Lima estaba a salvo. ¿Pero es eso lo que ocurrió en realidad? Ahora, por primera vez, podemos volver a examinar la versión de los hechos dada por los españoles. Willy y Elena creen que Mochito y su gente formaban parte de la fuerza inca que se enfrentó a Pizarro aquel desdichado día de agosto de 1536. El hallazgo de este individuo es muy importante, porque podemos comparar las descripciones que contienen los documentos europeos con pruebas materiales, con la realidad.
una especie de trabajo forense para corroborar o refutar esas narraciones. Mochito destaca sobre todos los otros enterramientos descubiertos en Puruchuco. Su cabeza estaba envuelta en una tela azul. Estaba en el centro del cementerio. Por la forma en que había sido enterrado, Willy y Elena estaban seguros de que tenía un estatus especial. Era un líder. Trabajando con los restos de Mochito, Tim y Al descubrieron que muchas de las heridas parecían concordar con el relato clásico del asedio de Lima. Quizá fue uno de los capitanes que estaban próximos al general Inca y murió durante la carga de la caballería de Pizarro. Eso podría explicar sus terribles heridas. Le fracturaron la mandíbula usando una fuerza tremenda. Normalmente el hueso de la mandíbula es muy fuerte y resistente, pero este lo partió una fuerza exterior descendente, desprendiendo la pequeña porción de hueso que falta. ¿Quién sabe dónde está? Allí ocurrieron cosas terribles. Al examinar las vértebras, descubrimos que las vértebras torácicas están intactas, pero no así las costillas. Tiene fracturada y desprendida parte de la primera costilla. Y vemos también daños en el esternón. Está fracturado no en una, sino en 3 partes diferentes. Algo golpeó con muchísima fuerza el cuerpo de esta persona. Algo muy grande y muy pesado. Quizá una piedra de gran tamaño o puede que un caballo. Las afiladas heridas incisas de la cabeza y las heridas por aplastamiento en el torso son exactamente lo que se espera en alguien que ha muerto durante una carga de la caballería. Pero cuando Al y Tim examinaron los restos de la gente que había muerto con Mochito, aquellos cadáveres parecían contar una historia diferente. Es muy poco frecuente ver este patrón. Muchos de ellos tienen golpes en la cabeza que les han roto por completo el cráneo. El hueso occipital está roto, además de lesiones en la cara y las órbitas. La mayoría en el lado izquierdo, como si el golpe hubiera venido de la derecha. Aunque unas pocas muertes parecían deberse al acero español, la gran mayoría apuntaba hacia un tipo de arma muy diferente. Es un objeto de aproximadamente 2 o 3 centímetros de diámetro que extirpa parte del hueso cigomático, rompe la cara, rompe la parte trasera del cráneo y rompe el hueso occipital. Todo de un golpe. Fuera como fuera, esta persona tuvo una muerte muy violenta. Las calaveras machacadas ofrecen otra sorpresa espantosa. Un hueso diminuto bajo el oído indica que algunas pertenecían a mujeres. 2 o 3 parecen pertenecer a mujeres. Se sabe por el pequeño tamaño del mastoides. También presentan síntomas de violencia. ¿Es una prueba de que lucharon mujeres junto a Mochito y sus hombres? De ser así, al igual que muchos de los hallazgos de Puruchuco, será algo sin precedente. Para buscar el arma que haya podido causar estas heridas contusas en los cráneos, Al y Tim se dirigen al Museo del Oro de Lima. Alberga la mayor colección de armas del Perú, tanto españolas como incas. Las armas de acero de los españoles habrían producido heridas incisas o fracturas con bordes limpios. No habrían creado las lesiones por aplastamiento que Al y Tim han estado examinando. ¿Qué tipo de armas pudieron crear esas lesiones? Tim y Al buscan entre las armas incas. Tim, mira esto. Es muy pesado. ¿Imaginas qué pasaría si se blandiera contra alguien? ¿Produciría el mismo tipo de lesiones que hemos estado estudiando en las caras y en los cráneos? Seguro. Y seguramente del mismo tamaño.
El golpe produciría algo más que una fractura plana. Sin duda, fracturaría los huesos pequeños de la cara. Quizá esa sea la razón de que en muchos cráneos no encontraras los huesos pequeños. Probablemente quedaron deshechos. Sin duda. Es un arma terriblemente letal. La posibilidad de que a los indios encontrados en el cementerio de Puruchuco los hubieran matado con bastones de piedra lleva hacia una conclusión sorprendente. A la mayoría los mataron no los españoles, sino otros indios. De 70 individuos del cementerio de Puruchuco, solo 3 mostraban signos claros de que los hubieran matado las armas españolas. Esto ponía en tela de juicio los relatos de las crónicas. ¿Qué sucedió de verdad en el sitio de Lima? Willy sabe que para llegar al fondo de este misterio, además de la ciencia forense, necesita la colaboración de otras disciplinas, como la historia. Durante 500 años nos han contado que un puñado de españoles, con sus hierros y sus caballos, fueron capaces de conquistar un imperio. Como los historiadores hemos mirado más allá de las crónicas las 3 últimas décadas, la versión oficial puede ahora ser rebatida. El historiador Efraín Trelles ha estudiado los archivos históricos de los comienzos de la colonización española en Perú. Se encuentran en lugares como estos: el archivo de los franciscanos, del convento de San Francisco, en Lima. Un caso judicial hace tiempo olvidado y que tuvo lugar en Lima muchos años después del asedio, atrajo la atención de Efraín. Arrojaba nueva luz sobre los acontecimientos de agosto de 1536. Años después de la rebelión, los herederos de Pizarro se querellaron contra la corona. En el juicio, sostuvieron que el coste de defender Lima del asedio había tenido repercusiones en los bienes de Pizarro y que debían ser compensados por ello. La corona no estuvo de acuerdo. Llevaron a indios que habían estado presentes durante el asedio. Los indios declararon que en las luchas hubo pequeñas escaramuzas, pero no una gran batalla. Tenemos referencias de luchas durante el asedio, pero principalmente de indios contra indios. Los testigos declararon también que el ejército inca lo formaban miles, no decenas de miles. Que no hubo carga heroica de la caballería de Pizarro y que los españoles que lucharon estuvieron protegidos por un gran número de indios que lucharon a su lado. Eso me lleva a creer que el gran asedio pudo tener lugar de forma muy distinta a como nos han contado. El descubrimiento de Willy de que la mayoría de los guerreros de Mochito murieron a manos de otros indios apoya la versión de los hechos que se relataron en el juicio. Proporciona también la primera prueba científica de lo que los historiadores llevaban tiempo sospechando, pero que no habían podido demostrar: que el papel de los aliados indios, minimizado sistemáticamente por las crónicas, fue fundamental para el éxito de la conquista. Cuando estudias cómo se realizó la conquista, queda muy claro que los aliados de Pizarro fueron muy importantes para la victoria final. No solo en el campo de batalla, su apoyo logístico tuvo una importancia enorme. Está muy claro que se ha minimizado su papel en la conquista. Nadie ha encontrado más pruebas de la importancia para los españoles de los aliados indios que María Rostorovsky. A sus 91 años, es la historiadora viva más respetada de los Andes. Los españoles recibieron una enorme ayuda de sus aliados indios.
Este hecho, pasado por alto en las crónicas, cambia por completo nuestra visión de la conquista. Sin ella, la historia es absurda. María ha descubierto documentos que revelan la historia verdadera del asedio de Lima. Los documentos encontrados en el Archivo de Indias de Sevilla muestran que la supervivencia de Pizarro en Lima se basó no en el poderío militar, sino en una alianza con las poderosas poblaciones de la montañosa provincia de Huaylas. Cuando Francisco Pizarro llegó al Perú, era un hombre soltero de 54 años. Ansioso por crear una alianza con él, la nobleza de Huaylas le ofreció a una joven como esposa. Se llamaba Quispe Sisa, y tras ser bautizada, se convirtió en la concubina de Pizarro. Es un hecho curioso. Los españoles tuvieron todas las relaciones que quisieron con las mujeres andinas, pero solo después de que se bautizaran. La joven concubina de Pizarro, Quispe Sisa, estaba con él en Lima cuando el ejército indio asedió la ciudad en agosto de 1536. Cuando el pequeño ejército inca se aproximaba a Lima, Pizarro realmente hizo que la caballería cargara para defenderse. Siguieron a los guerreros incas hasta el lecho de un río seco a las afueras de la ciudad, donde los caballos españoles comenzaron a romperse las patas con las enormes piedras. La caballería se retiró sin haber conseguido nada. Al poco tiempo, el ejército inca volvió a avanzar hacia la ciudad. El ejército inca entraba... El ejército inca estaba comenzando a entrar por las calles de Lima cuando de pronto se retiró. Los españoles dijeron, ¡qué estupidez! Se retiran cuando están a nuestra puerta. ¿Qué había ocurrido? He encontrado en el Archivo de Indias un documento que dice que la joven concubina de Pizarro envió mensajeros a su madre en Huaylas pidiendo ayuda. Pidió un ejército a su madre y su madre lo envió. Y la curaca le mandó el ejército. La madre de Quispe Sisa era jefa por derecho propio. Tan pronto como recibió la noticia de que su hija estaba rodeada en Lima, envió un gran ejército para liberar la ciudad. A Lima la salvó no los conquistadores heroicos, sino un ejército enviado por la madre de la joven concubina de Pizarro. Cuando los indios de Huaylas llegaron a Lima, el ejército inca comprendió que su situación se había vuelto desesperada. La balanza se había inclinado a favor de los españoles. El ejército inca se retiró de forma desordenada. Fueron perseguidos por unos pocos españoles, acompañados y protegidos por grandes grupos de guerreros de Huaylas. La batalla del asedio de Lima fueron pequeñas escaramuzas en los alrededores de la ciudad. Es probable que en una de esas escaramuzas, Mochito y sus hombres encontraran la muerte a manos de los españoles y sus aliados indios. Hoy, por fin, podemos contar la historia del último día de su vida.